Nuestro psicólogo de cabecera, Sergio Alonso, nos va a aclarar dudas sobre un tema tan relevante y preocupante en la actualidad como es el acoso escolar. Sergio, cuéntanos primero qué es el acoso escolar o bullying. Por acoso escolar o bullying nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o más alumnos persiguen e intimidan de manera sistemática a otro a través de ciertas conductas como pueden ser insultos, vejaciones, aislamiento social, rumores malintencionados, motes, agresiones, etcétera, etcétera. Sus señas de identidad más características son, por un lado, que es una conducta intencionada y deliberada, no es casual. Además, es una conducta reiterada, es decir, es una conducta que se repite en el tiempo y se da muchas veces. En esta conducta existe un deseo deliberado de causar daño a la víctima que se encuentra, por la razón que sea, en una situación de vulnerabilidad, de desventaja o de desigualdad frente al acosador o grupo de acosadores. Es una conducta además que no está justificada, porque es una conducta arbitraria e ilegítima que parte simplemente del antojo de una persona que decide a convertir a otra en su chivo expiatorio. En ese sentido, habría que diferenciar lo que es acoso escolar de lo que son simple y llanamente una burla o una riña o una pelea o una broma que se da alguna vez en el tiempo. ¿Cuáles son las causas del acoso escolar? Las causas del acoso escolar pueden ser personales, familiares, escolares y de tipo social. En cuanto a las personales, ciertos rasgos de personalidad, el hecho de tener falta de empatía, las estrategias de afrontación y gestión de los problemas y una baja autoestima y pobre autoconcepto pueden generar que una persona sea víctima o verdugo. En cuanto a los factores familiares, hay que resaltar los modelos familiares de conducta, porque van a ser los referentes del comportamiento social futuro de los hijos, donde las maneras de afrontar y solucionar los problemas, donde los valores, las actitudes, las creencias sobre los demás y en concreto sobre lo diferente o sobre las personas que son diferentes, marcan a los posibles acosadores. La ausencia de valores dentro de la familia, valores vitales para evitar el acoso, como son la compasión, la aceptación del otro y la tolerancia a la diferencia, son muy importantes. En cuanto a las causas escolares, fundamentalmente la falta de atención, de prevención, de información dentro del personal del centro educativo acerca de el acoso es muy importante. También es muy importante el hecho que del centro educativo ignore, oculte o silencie los casos y que no actúe ante las primeras señales de acoso. Eso sería un factor muy importante para que se dé el acoso en ese entorno. En cuanto a los factores sociales, hay que indicar, por una parte, que lo diferente nos llama poderosamente la atención y nos causa un cierto recelo y desconfianza. Por tanto, lo que sobresale dentro del colegio a nivel de personas que son distintas de raza, de cultura, que tienen algún tipo de indicativo físico que los hace sobresalientes, pues ya llaman poderosamente nuestra atención y nos puede generar un cierto recelo y desconfianza. Un proceso social muy importante es la imitación de la conducta de los compañeros. En ese sentido, cuando una persona está dentro de un grupo de acosadores o donde hay un acosador, puede sentirse atraída por este grupo para imitar ese comportamiento a cambio de un reforzamiento social y una aceptación, convirtiéndose a su vez en acosador. Al mismo tiempo, también importante es la normalización y popularización que existe ahora mismo del acoso, donde podemos llegar a verlo como una cosa normal, quitarle importancia y se da el fenómeno paradójico de que aunque nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que es un fenómeno que no debe tolerarse, pero sin embargo, por otro lado, estamos como inmunizados y estamos faltos de sensibilidad ante
tanta frecuencia de abuso y de acoso como se está dando actualmente. Esto nos hace, digamos, como un poco insensibles ante estos casos. ¿Cuál es el perfil del acosador y del acosado? El perfil del acosador es el de una persona que procede de un entorno familiar donde los valores en contra del abuso, de la violencia y la tolerancia a lo diferente no existen, donde se enseñan estrategias de afrontamiento que fomentan el acoso, el abuso, el chantaje. Al mismo tiempo, son familias donde no se establecen límites claros que luego pueda seguir la persona que va a convertirse en un acosador. A nivel de rasgos encontramos falta de empatía, alta impulsividad, paradójicamente baja autoestima y pobre autoconcepto, una mala actitud hacia la escuela y, en los casos más graves, sociopatía, crueldad, sadismo y comportamientos antisociales que se muestran desde temprana edad. A nivel del agredido, la persona que es víctima, proceden normalmente de familias donde también existe una vulnerabilidad, donde hay una sobreprotección y donde no se ha enseñado a la persona a no permitir ser abusado. Tenemos tendencia a la sumisión, son personas que normalmente tienen baja competencia social, falta de asertividad, son tímidos, tienen estrategias de afrontamiento inadecuadas ante los problemas, en el sentido de que guardan silencio, suelen aislarse y suelen resignarse. Y en algunos casos son poco populares en el centro escolar, aunque también pueden ser incluso brillantes, por lo que generan envidia. ¿Cuáles son las señales de un posible acoso? Pues las señales de un posible acoso en un niño o niña serían cambios bruscos de su comportamiento habitual, alteraciones del apetito, dejando de comer o comiendo en exceso, alteraciones del sueño, hay insomnio o duerme mucho o tiene pesadillas. Hay manifestaciones somáticas, es decir, la ansiedad y el estrés continuado generan dolores, diarreas, vómitos que no tienen causa orgánica. Se dan cambios notables de humor y de estado de ánimo, hay irritabilidad, agresividad, negativismo, pérdida de interés en el juego y en otras actividades que previamente eran placenteras. Se pueden dar dificultades cognitivas en el sentido de pérdida de memoria, problemas de atención, se muestra disperso, ausente, hay olvidos y despistes. Luego, en cuanto a los signos relacionados propiamente con la escuela, prototípico el bajo rendimiento escolar, absentismo y pueden darse también comportamientos problemáticos, mala conducta en la escuela. Y por último, podemos encontrar cambios en la conducta social del niño con un retraimiento y un aislamiento social porque no desea relacionarse con los otros. ¿Qué efectos produce el acoso? El acoso es una conducta que se da a largo plazo y que por tanto puede causar trastornos realmente importantes que se manifiestan incluso años después. Sobre la víctima encontramos sentimiento de indefensión y de falta de control, desesperanza, estado de ánimo deprimido, que pueden llevar a intentos de suicidio o incluso al propio suicidio. Se puede generar un trauma, se puede también normalmente se genera mucho una baja autoestima, sentimiento de estar socialmente aislado, sentimiento de frustración y de injusticia que lleva a irritabilidad y por tanto a comportamiento agresivo, y al sentimiento de una falta de valía, con mucha desmotivación, con déficit cognitivo que lleva a un bajo rendimiento académico y al final quizá a un abandono de los estudios. También se puede generar un importante sentimiento de culpa y se suelen dar con mucha frecuencia trastornos de ansiedad, fobia escolar y trastornos psicosomáticos. Sobre el agresor, es decir, sobre el que victimiza al otro, encontramos que el comportamiento de acoso genera una importante sensación de poder y de control sobre los demás que aumenta su autoestima que está tocada ya de antemano, instaura una creencia en sí mismo y en su entorno de que su comportamiento es un comportamiento válido y que puede servirle para conseguir cosas, lo cual hace que se reproduzca y luego se puede dar
en situaciones y en relaciones fuera de la propia escuela, y además esta actitud y esta conducta pueden perfectamente ser la antesala de futuros hechos delictivos. ¿Cómo podemos prevenir el acoso escolar? El acoso escolar se previene desde la familia, desde el centro educativo, y luego también si eres víctima potencial, puedes también hacer ciertas cosas para evitar que se siga dando este fenómeno. En cuanto a la familia, lo primero, indicar que la familia es el eje desde donde hay que prevenir, desde la casa, digamos, desde el hogar, porque la familia es donde se adquiere el sistema de valores, de actitudes, creencias, estilos de afrontamiento y comportamientos interrelacionales. El papel de la familia es fundamental en los casos de aquellas personas que por sus diferencias funcionales no son capaces de percibir y de actuar o comunicar de una manera eficaz estos casos. En ese sentido, la familia siempre tiene que enseñar valores y actitudes contrarios al abuso y el maltrato, enseñar a las personas a que muestren sus sentimientos sin temor, a que defiendan asertivamente su comportamiento, tiene que ser capaz de poner límites al comportamiento de sus hijos y generar un sentimiento de responsabilidad, observar posibles señales que puedan advertir de que se está dando un proceso de acoso y dedicar un tiempo de calidad a los niños todos los días. El centro educativo tiene, para prevenir el acoso, la obligación de tener un protocolo antiacoso, de formar al profesorado para detectar y actuar ante el acoso. En ese sentido, la figura nueva del coordinador de bienestar es muy importante. También es muy importante fomentar la cooperación y los valores que evitan el acoso entre el alumnado y animar a las personas que observen a este tipo de comportamientos, por ejemplo los compañeros, a que lo denuncien sin ningún tipo de miedo, generando dentro del alumnado un clima de confianza para que se sientan capaces de poder denunciar este tipo de caso de manera anónima. Si una persona es la víctima, lo que puede hacer es, para evitar que eso vaya más, mostrarse desde el principio tal y como es para que los compañeros le conozcan, no tener miedo a expresar los sentimientos, no permitir desde el inicio que nadie le maltrate ni física, ni psicológica, ni físicamente, ni verbalmente, esto es importante. Ante los primeros casos de abuso, informar a los padres y al personal docente y no recurrir a la violencia, sino aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica y asertiva. ¿Cómo podemos actuar si eres víctima del acoso escolar? Ante las primeras señales de alerta, el centro debe actuar con contundencia e inmediatez deteniendo este tipo de comportamientos, debe observar posteriormente a las personas implicadas en los sucesos para ver que no se repite, ayudar al alumnado que haya sufrido estos puntuales episodios de exclusión a integrarse en el grupo y comunicar a las familias cualquier conflicto que se produzca, ofreciéndole información y colaboración en todo momento. Si estamos ya ante un caso de acoso, de abuso reiterado, el centro escolar está obligado a poner en marcha el protocolo contra el abuso, identificando el problema, entrevistando por separado al presunto acosador, a la presunta víctima y a los observadores si los ha habido. Una vez confirmado el acoso escolar, se pondrá en conocimiento de la familia. El centro al mismo tiempo tiene que poner en conocimiento de la familia cuál es el protocolo que se va a seguir y ponerse a su disposición, garantizar protección a la familia y al mismo tiempo comunicar a Inspección Educativa, Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores la situación dependiendo de la gravedad y de la edad de los implicados en este caso. Trabajo realizado por el equipo técnico de la Asociación Disco, con subtítulos para personas con discapacidad auditiva, para Radiovisión y Radio Disc. Nuestros patrocinadores son Etos, Centro para la Diversidad y Puerto de Huelva. Nuestro psicólogo de cabecera, Sergio Alonso, nos va a aclarar dudas sobre un tema tan relevante y preocupante en la actualidad como es el acoso escolar. Sergio, cuéntanos primero qué es el acoso escolar o bullying.
Por acoso escolar o bullying nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o más alumnos persiguen e intimidan de manera sistemática a otro a través de ciertas conductas como pueden ser insultos, vejaciones, aislamiento social, rumores malintencionados, motes, agresiones, etcétera, etcétera. Sus señas de identidad más características son, por un lado, que es una conducta intencionada y deliberada, no es casual. Además, es una conducta reiterada, es decir, es una conducta que se repite en el tiempo y se da muchas veces. En esta conducta existe un deseo deliberado de causar daño a la víctima que se encuentra, por la razón que sea, en una situación de vulnerabilidad, de desventaja o de desigualdad frente al acosador o grupo de acosadores. Es una conducta además que no está justificada, porque es una conducta arbitraria e ilegítima que parte simplemente del antojo de una persona que decide a convertir a otra en su chivo expiatorio. En ese sentido, habría que diferenciar lo que es acoso escolar de lo que son simple y llanamente pues, una burla o una riña o una pelea o una broma que se da alguna vez en el tiempo. ¿Cuáles son las causas del acoso escolar? Las causas del acoso escolar pueden ser personales, familiares, escolares y de tipo social. En cuanto a las personales, ciertos rasgos de personalidad, el hecho de tener falta de empatía, las estrategias de afrontación y gestión de los problemas y una baja autoestima y pobre autoconcepto pueden generar que una persona sea víctima o verdugo. En cuanto a los factores familiares, hay que resaltar los modelos familiares de conducta, porque van a ser los referentes del comportamiento social futuro de los hijos, donde las maneras de afrontar y solucionar los problemas, donde los valores, las actitudes, las creencias sobre los demás y en concreto sobre lo diferente o sobre las personas que son diferentes, marcan a los posibles acosadores. La ausencia de valores dentro de la familia, valores vitales para evitar el acoso, como son la compasión, la aceptación del otro y la tolerancia a la diferencia, son muy importantes. En cuanto a las causas escolares, fundamentalmente la falta de atención, de prevención, de información dentro del personal del centro educativo acerca de el acoso es muy importante. También es muy importante el hecho que del centro educativo ignore, oculte o silencie los casos y que no actúe ante las primeras señales de acoso. Eso sería un factor muy importante para que se dé el acoso en ese entorno. En cuanto a los factores sociales, hay que indicar, por una parte, que lo diferente nos llama poderosamente la atención y nos causa un cierto recelo y desconfianza. Por tanto, lo que sobresale dentro del colegio a nivel de personas que son distintas de raza, de cultura, que tienen algún tipo de indicativo físico que los hace sobresalientes, pues ya llaman poderosamente nuestra atención y nos puede generar un cierto recelo y desconfianza. Un proceso social muy importante es la imitación de la conducta de los compañeros. En ese sentido, cuando una persona está dentro de un grupo de acosadores o donde hay un acosador, puede sentirse atraída por este grupo para imitar ese comportamiento a cambio de un reforzamiento social y una aceptación, convirtiéndose a su vez en acosador. Al mismo tiempo, también importante es la normalización y popularización que existe ahora mismo del acoso, donde podemos llegar a verlo como una cosa normal, quitarle importancia y se da el fenómeno paradójico de que aunque nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que es un fenómeno que no debe tolerarse, pero sin embargo, por otro lado, estamos como inmunizados y estamos faltos de sensibilidad ante tanta frecuencia de abuso y de acoso como se está dando actualmente. Esto nos hace, digamos, como un poco insensibles ante estos casos. ¿Cuál es el perfil del acosador y del acosado? El perfil del acosador es el de una persona que procede de un entorno familiar donde los valores en contra del abuso
de la violencia y la tolerancia a lo diferente no existen, donde se enseñan estrategias de afrontamiento que fomentan el acoso, el abuso, el chantaje. Al mismo tiempo, son familias donde no se establecen límites claros que luego pueda seguir la persona que va a convertirse en un acosador. A nivel de rasgos encontramos falta de empatía, alta impulsividad, paradójicamente baja autoestima y pobre autoconcepto, una mala actitud hacia la escuela y, en los casos más graves, sociopatía, crueldad, sadismo y comportamientos antisociales que se muestran desde temprana edad. A nivel del agredido, la persona que es víctima, proceden normalmente de familias donde también existe una vulnerabilidad, donde hay una sobreprotección y donde no se ha enseñado a la persona a no permitir ser abusado. Tenemos tendencia a la sumisión, son personas que normalmente tienen baja competencia social, falta de asertividad, son tímidos, tienen estrategias de afrontamiento inadecuadas ante los problemas, en el sentido de que guardan silencio, suelen aislarse y suelen resignarse. Y en algunos casos son poco populares en el centro escolar, aunque también pueden ser incluso brillantes, por lo que generan envidia. ¿Cuáles son las señales de un posible acoso? Pues las señales de un posible acoso en un niño o niña serían cambios bruscos de su comportamiento habitual, alteraciones del apetito, dejando de comer o comiendo en exceso, alteraciones del sueño, hay insomnio o duerme mucho o tiene pesadillas. Hay manifestaciones somáticas, es decir, la ansiedad y el estrés continuado generan dolores, diarreas, vómitos que no tienen causa orgánica. Se dan cambios notables de humor y de estado de ánimo, hay irritabilidad, agresividad, negativismo, pérdida de interés en el juego y en otras actividades que previamente eran placenteras. Se pueden dar dificultades cognitivas en el sentido de pérdida de memoria, problemas de atención, se muestra disperso, ausente, hay olvidos y despistes. Luego, en cuanto a los signos relacionados propiamente con la escuela, prototípico el bajo rendimiento escolar, absentismo y pueden darse también comportamientos problemáticos, mala conducta en la escuela. Y por último, podemos encontrar cambios en la conducta social del niño con un retraimiento y un aislamiento social porque no desea relacionarse con los otros. ¿Qué efectos produce el acoso? El acoso es una conducta que se da a largo plazo y que por tanto puede causar trastornos realmente importantes que se manifiestan incluso años después. Sobre la víctima encontramos sentimiento de indefensión y de falta de control, desesperanza, estado de ánimo deprimido, que pueden llevar a intentos de suicidio o incluso al propio suicidio. Se puede generar un trauma, se puede también normalmente se genera mucho una baja autoestima, sentimiento de estar socialmente aislado, sentimiento de frustración y de injusticia que lleva a irritabilidad y por tanto a comportamiento agresivo, y al sentimiento de una falta de valía, con mucha desmotivación, con déficit cognitivo que lleva a un bajo rendimiento académico y al final quizá a un abandono de los estudios. También se puede generar un importante sentimiento de culpa y se suelen dar con mucha frecuencia trastornos de ansiedad, fobia escolar y trastornos psicosomáticos. Sobre el agresor, es decir, sobre el que victimiza al otro, encontramos que el comportamiento de acoso genera una importante sensación de poder y de control sobre los demás que aumenta su autoestima que está tocada ya de antemano, instaura una creencia en sí mismo y en su entorno de que su comportamiento es un comportamiento válido y que puede servirle para conseguir cosas, lo cual hace que se reproduzca y luego se puede dar en situaciones y en relaciones fuera de la propia escuela. Y además esta actitud y esta conducta pueden perfectamente ser la antesala de futuros hechos delictivos. ¿Cómo podemos prevenir el acoso escolar? El acoso escolar se previene desde la familia, desde el centro educativo y luego también si eres víctima potencial
puedes también hacer ciertas cosas para evitar que se siga dando este fenómeno. En cuanto a la familia, lo primero, indicar que la familia es el eje desde donde hay que prevenir, desde la casa, digamos, desde el hogar, porque la familia es donde se adquiere el sistema de valores, de actitudes, creencias, estilos de afrontamiento y comportamientos interrelacionales. El papel de la familia es fundamental en los casos de aquellas personas que por sus diferencias funcionales no son capaces de percibir y de actuar o comunicar de una manera eficaz estos casos. En ese sentido, la familia siempre tiene que enseñar valores y actitudes contrarios al abuso y el maltrato, enseñar a las personas a que muestren sus sentimientos sin temor, a que defiendan asertivamente su comportamiento, tiene que ser capaz de poner límites al comportamiento de sus hijos y generar un sentimiento de responsabilidad, observar posibles señales que puedan advertir de que se está dando un proceso de acoso y dedicar un tiempo de calidad a los niños todos los días. El centro educativo tiene, para prevenir el acoso, la obligación de tener un protocolo antiacoso, de formar al profesorado para detectar y actuar ante el acoso. En ese sentido, la figura nueva del coordinador de bienestar es muy importante. También es muy importante fomentar la cooperación y los valores que evitan el acoso entre el alumnado y animar a las personas que observen a este tipo de comportamientos, por ejemplo los compañeros, a que lo denuncien sin ningún tipo de miedo, generando dentro del alumnado un clima de confianza para que se sientan capaces de poder denunciar este tipo de caso de manera anónima. Si una persona es la víctima, lo que puede hacer es, para evitar que eso vaya más, mostrarse desde el principio tal y como es para que los compañeros le conozcan, no tener miedo a expresar los sentimientos, no permitir desde el inicio que nadie le maltrate ni física, ni psicológica, ni físicamente, ni verbalmente, esto es importante. Ante los primeros casos de abuso, informar a los padres y al personal docente y no recurrir a la violencia, sino aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica y asertiva. ¿Cómo podemos actuar si eres víctima del acoso escolar? Ante las primeras señales de alerta, el centro debe actuar con contundencia e inmediatez deteniendo este tipo de comportamientos, debe observar posteriormente a las personas implicadas en los sucesos para ver que no se repite, ayudar al alumnado que haya sufrido estos puntuales episodios de exclusión a integrarse en el grupo y comunicar a las familias cualquier conflicto que se produzca, ofreciéndole información y colaboración en todo momento. Si estamos ya ante un caso de acoso, de abuso reiterado, el centro escolar está obligado a poner en marcha el protocolo contra el abuso, identificando el problema, entrevistando por separado al presunto acosador, a la presunta víctima y a los observadores si los ha habido. Una vez confirmado el acoso escolar, se pondrá en conocimiento de la familia. El centro al mismo tiempo tiene que poner en conocimiento de la familia cuál es el protocolo que se va a seguir y ponerse a su disposición, garantizar protección a la familia y al mismo tiempo comunicar a Inspección Educativa, Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores la situación dependiendo de la gravedad y de la edad de los implicados en este caso. Trabajo realizado por el equipo técnico de la Asociación Disco, con subtítulos para personas con discapacidad auditiva, para Radiovisión y Radio Disc. Nuestros patrocinadores son Ethos, Centro para la Diversidad y Puerto de Huelva.